Buenas tardes, socios, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica y el día de hoy voy a tener el honor de presentar a nuestra anfitriona. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de domingo, en el cual todos vamos a recibir una información súper valiosa a cargo de una de las mujeres más talentosas de la organización. Es un honor para mí presentar a Karely Aguilar, que es licenciada en enfermería, que cuenta con un diplomado en la especialización de autismo y que durante muchos años ha estado especializada en tratamientos o en personas con este tipo de padecimientos. Colaboración con la ginecóloga campechana Sagrario Suárez, han realizado esta investigación súper valiosa para todo el equipo. Bienvenidas, buenas tardes a todos y les vamos a pedir de favor que mantengamos los micrófonos cerrados para que no haya interferencias. Cualquier duda o comentario a través del chat, vamos captando la información. Adelante, Karely, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Gracias, Moni, por la presentación y por tus palabras. Muchas gracias. Y bueno, sin más, vamos a empezar a compartir ya lo que es la presentación. Solo por favor me confirman si se está mirando. Ya se ve, Karely. Adelante. Listo, gracias. Bueno, pues antes que nada, como les decía, muchas gracias por conectarse y por recibir esta información que hemos elaborado, ¿verdad? Recopilado con mucho cariño, ¿no? Y sobre todo por la necesidad que nos estuvieron comentando muchas personas acerca de este tema y por eso es que decidimos pues hacer algo al respecto, ¿verdad? Y antes que empezar a hablar de los trastornos en sí mismo, pues como ambos están relacionados con el sistema nervioso, pues quisimos explicar un poquito cómo se organiza el sistema nervioso. O sea, este es de los sistemas más complejos de todo el cuerpo y sí traté de que sea de una forma pues bastante sencilla para que sea comprensible, ¿sí? Y tenemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es el que está conformado por todos los nervios que van hacia todo el cuerpo, ¿sí? Y este a su vez tiene subdivisiones como el sensorial, que recibe la información del exterior, el motor, la parte motora, que es la parte, digamos, voluntaria, donde se realizan los movimientos, y esta parte más en color lilita que se representa aquí, tiene que ver con la función de los órganos vitales, ¿sí? Que se denomina sistema nervioso autónomo y además tiene sus subdivisiones, pero nosotros nos vamos a basar en esta ocasión más hacia lo que es el sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso central, como mencionamos, se divide en el cerebro y médula espinal. Nos vamos a enfocar más hacia lo que es el cerebro. Y tenemos que el cerebro se divide, para su comprensión más bien, en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y cada parte, ¿sí?, tiene unas funciones como más específicas. El hemisferio derecho es conocido como un cerebro como artístico, se relaciona con lo imaginativo, como con lo emocional, el sentido musical, y va a dominar la parte izquierda, son como cruzados. Y el hemisferio derecho, pues tiene que ver con la parte del lenguaje, los números, la lógica, ¿sí? El razonamiento, todo como lo cognitivo, lo racional, ¿sí? Y sin embargo no están separados, sino están unidos por otras estructuras más internas que vamos a comentar un poquito más adelante. También el cerebro, para su estudio, se subdivide en lóbulos, a través de diferentes estudios en donde las personas se conectan como unos electrodos, se han descubierto que
ciertas funciones están en estas áreas del cerebro. Por ejemplo, en la parte frontal o en el lóbulo frontal se organizan el movimiento, el razonamiento, la cognición, esta parte del comportamiento sensorial, social y sexual, y tiene que ver con funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas están muy implicadas o son muy mencionadas en aspectos como de aprendizaje, y tiene que ver con la memoria de trabajo, tiene que ver con la organización, la planeación, es como el director de la orquesta, ¿no? El que, digamos, sincroniza las funciones de las otras partes, ¿no? Esta parte del lóbulo parietal, que está en color amarillo, tiene que ver con lo que es la interpretación de la parte táctil, ¿no? La percepción sensorial. Y también con la comprensión y la emisión del lenguaje, ¿sí? También el sabor, ¿no? El procesamiento de los sabores tiene que ver con la lectura, ¿sí? El lóbulo temporal se asocia con funciones de memoria, con emoción, percepción del lenguaje, pero más como de la interpretación de los sonidos y el olfato. Y esta parte más posterior, ¿sí? Es el lóbulo occipital, en donde se interpreta como todos los estímulos visuales, y tiene que ver con la visión consciente, ¿no? Cuando enfocas tu visión y tratas de descubrir qué forma tiene, ¿sí? Cuando te enfocas más en descubrir exactamente qué es. A eso se refiere. Ahora, el sistema nervioso, en el cerebro existen varios tipos de células, que son las unidades funcionales y estructurales. La neurona, generalmente cuando nos dicen, pues la célula del sistema nervioso, nosotros pensamos solo en la neurona, pero en realidad existen otros tipos de células que hacen más bien una función de darle estructura al cerebro, que hace la función de guiar el crecimiento y la comunicación entre las neuronas. Por ejemplo, este oligodendrocito tiene que ver con la producción de mielina. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar qué es la mielina, ¿sí? Y esta otra célula que se llama microglia tiene unas funciones muy específicas y muy importantes, porque es como la representante del sistema inmune, pero en el cerebro específicamente. Sí, tiene que ver con cuando hay alguna lesión o un patógeno, con la producción de macrófagos, o sea, de otras células que van a ayudar a combatir una infección o a reparar algún área dañada por alguna lesión, ¿sí? O inflamación. Entonces son estas digamos, las células que conforman el cerebro, ¿sí? Ahora, la neurona es la que, como les había comentado, mayormente conocemos como la célula del cerebro, porque es donde se generan los impulsos nerviosos, que son los mensajes, ¿sí? La forma de comunicación, o digamos el lenguaje que tiene el sistema nervioso para comunicarse entre ellos, es a través de impulsos que son eléctricos, ¿sí? Se genera electricidad, y conforme se transmiten esas cargas eléctricas se van pues descifrando, ¿no? Lo que va necesitando o los mensajes que va dando en este caso la neurona. Y vemos que acá está conformado por el cuerpo, tiene un núcleo, estas partes que se llaman dendritas sirven para comunicarse con otras neuronas también. Esta parte alargada se llama axón y es como un cable. Entonces, la mielina que estábamos mencionando hace un rato viene haciendo la función de un recubrimiento de ese cable, ¿sí? Y estas partes en donde no hay mielina
que se llaman nodos de Rambier, van a hacer que la transmisión de los impulsos nerviosos sea pues más rápido. Aquí al final, en estas ramificaciones que se llaman terminales axonianas, hay como unas abultaciones, ¿no? Aquí adentro es donde se producen cuando en algunas neuronas, ¿verdad? Están unas sustancias químicas que dependiendo de la sustancia que se libere, pues es el tipo de mensaje que se va a dar, ¿sí? Como les comentaba, la transmisión de un impulso o de información o el mensaje, ¿sí? Va desde el cuerpo de la neurona hacia el final, se va transmitiendo como se mira aquí en este GIF, en esta animación. Se ve cómo va cambiando, ¿verdad? La polarización o las cargas que hay de afuera del axón o de la neurona hacia adentro, ¿no? Y conforme se va avanzando, esta es cómo va avanzando, digamos, el impulso nervioso. En el caso de las neuronas que tienen estos recubrimientos de mielina y los nódulos de Rambier, pues estas cargas se dan de un nódulo a otro o de un nodo a otro, entonces la transmisión del impulso es más rápida, digamos, ¿sí? Y también estas cargas, es importante mencionar que están determinadas por iones, y los iones son de potasio, de sodio, y también intervienen moléculas de cloro, de magnesio. Entonces, o sea, es muy importante tener en cuenta que estas cargas, ¿sí? Se dan por estos iones de estos elementos que vamos a mencionar un poquito más adelante también. Esta forma en que se comunican las neuronas se llama sinapsis, ¿sí? La sinapsis es cuando este impulso llega hasta el final y se comunica con otra célula que esté cerca. ¿Sí? Esa es una sinapsis. El mío tiene como se pincha. Hay dos tipos de sinapsis, ¿sí? Una que puede ser eléctrica, en donde lo que se transmite es la pura cambio de carga de positivo a negativo, ¿sí? Solo es eléctrica. Y hay otro tipo de comunicación que les mencionaba, que es una química mediada por neurotransmisores. Esto que se mira acá es como el final que les había mostrado en la imagen anterior, ¿sí? De un axón, en donde estas bolitas acá dentro son unas vesículas donde están guardados estos neurotransmisores, que son las sustancias químicas y que dependiendo del neurotransmisor que se libera es la función o el mensaje que se realiza en la siguiente neurona, ¿no? Entonces, es importante mencionar cuáles son esos neurotransmisores, ¿sí? Esto funciona para todos, ¿eh? La acetilcolina tiene que ver con la función de la atención. Y esta atención es muy importante para aprender cualquier cosa. No estamos hablando como solamente de un aprendizaje de tipo académico, sino de un aprendizaje de la vida cotidiana. Para cualquier aprendizaje, las personas tenemos que tener atención. Entonces, cuando se necesita poner atención, entonces es necesario que se libere acetilcolina. También tiene que ver con la contracción muscular, o sea, con el movimiento voluntario, con la digestión, que esta es muy importante, ya que a través de la digestión se da la absorción de los nutrientes y también tiene que ver con procesos de aprendizaje. La dopamina es un neurotransmisor o una sustancia química del cerebro que se va a liberar cuando nosotros sentimos placer, ¿sí? Un placer cuando estamos nosotros como esta persona comiendo un helado, cuando compramos algo, ¿sí? Tiene que ver con lo que llaman el sentido de recompensa, ¿sí? El mecanismo de recompensa, como que hago algo y obtengo un premio, ¿no? Y también tiene que ver con las relaciones sociales, ¿sí? Con las habilidades de relaciones sociales. La adrenalina es una sustancia que va a liberarse cuando nosotros estamos en peligro o sentimos que estamos en peligro, que sentimos como que queremos huir, correr, ¿sí? También cuando tenemos una emoción
que es de una meta muy, muy fuerte, como en este caso, ¿no? Un deporte extremo, y lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? La noradrenalina es una sustancia que tiene que ver con la respuesta al estrés, con la agresividad. También tiene que ver con el ciclo circadiano, como de estarse despertando, ¿sí? Para despertar. La motivación, ¿sí? Y tiene que ver también con la memoria, ¿sí? Con guardar los datos y recuperarlos. La serotonina está implicada se conoce como la hormona de la felicidad, ¿sí? Porque se libera cuando nos sentimos como contentos, alegres, cuando estamos haciendo algo con nuestra familia, tiene que ver como con los afectos. Y también tiene una importancia en función en el sueño reparador, ¿sí? Cuando tenemos problemas con este neurotransmisor de la serotonina, muchas veces que no llegamos a tener el sueño profundo, no descansamos y entonces pues eso hace que pues, las células de nuestro cuerpo pues, no se reparen como debe ser, ¿no? Y tiene que ver también con funciones cognitivas superiores, ¿sí? Con aprendizaje, con atención, con memoria, con capacidad de análisis, todas esas funciones más complejas cognitivas. Esta otra sustancia o neurotransmisor, ¿sí? Que se llama ácido gamma aminobutírico, tiene que ver con la relajación, es como una hormona antiestrés, o sea, es la que nos ayuda a relajarnos, como se mira aquí, y a empezar a inducir al sueño. Cuando hay alguna alteración con este neurotransmisor, pues muchas veces las personas pueden presentar trastornos como de tipo motores o epilepsia, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo para cada circunstancia en nuestra vida se van segregando o vamos segregando más bien este tipo de neurotransmisores. Ahora, los menciono porque, como les decía, es la forma en cómo se va comunicando nuestro sistema nervioso y es el lenguaje que va dando, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con el trastorno del espectro autista? ¿Sí? Vamos a ver que en este tipo de trastorno, que es un trastorno de neurodesarrollo, en donde no hay un origen claro, ¿sí? Hay muchas hipótesis de muchos estudios que se han hecho, pero pues realmente no hay unos dicen que hay algún error en la transcripción a nivel genético, en algún gen de tal cromosoma. Hay otras personas o otros científicos que dicen que tiene que ver con alergias y que no, por la caseína y la cisteína y demás. Otras que tienen que ver con procesos psíquicos. Bueno, hay muchas teorías, pero pues realmente nada muy claro o específico, ¿no? Algo contundente. Lo que sí se tiene claro es que pues tiene que ser un abordaje multidisciplinario, porque vemos que hay una interacción social la cual está alterada, que este tipo de personas tienen intereses peculiares y repetitivos, y también está alterada la comunicación y el lenguaje. O sea, tienen que estar como estos tres requisitos para que pueda considerarse un diagnóstico de este espectro autista, que tiene además diferentes grados, ¿verdad? Y cómo esto en la vida práctica, ¿no? ¿Cómo se puede observar una persona con estas características? Y digo persona porque muchas veces nosotros pensamos niños y así, pero la verdad es que pues cuando crecen los niños se vuelven adolescentes y luego adultos y la condición permanece siempre, ¿verdad? Esta no se quita. Lo que hacemos es tratar de favorecer que tengan otras habilidades y que vayan pues mejorando la calidad de vida, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que existe una dificultad para relacionarse con sus pares por esta falta muchas veces de la comunicación verbal,
porque no saben cómo utilizar el lenguaje para comunicar sus emociones o sus pensamientos. Y hay como una falta de entender que la otra persona, o sea, entender a las personas como eso, ¿no? Como otras personas. Vamos a ver que existe una hipersensibilidad o hiposensibilidad. Aquí dice como a los sonidos, pero realmente puede ser a las texturas de la ropa, puede ser incluso a estímulos visuales. Sí, hay niños que ciertos estímulos los alteran, ¿no? De luces, sí, como acá dice, igual al tacto, ¿no? Y muchas veces esta hipersensibilidad, sí, también tiene que ver con, acá no se menciona, pero muchas veces tienen alteraciones en la alimentación, porque como hay ciertos estímulos que les cuesta trabajo, digamos, procesar, o sea, no les gusta. Entonces, por ejemplo, puede haber niños que no les gusten las texturas como de las suaves, ¿no? Y todo lo que sea suave no le va a gustar y va a rechazar esos alimentos. O todo lo que huela de determinada manera también lo va a rechazar. Y muchas veces tienen en esa fijación como decía, de comportamientos, como obsesiones, entonces solamente quieren comer una misma cosa. Que hay temporadas que puede ser que quieran sanguchito de queso, otra temporada que solamente quieran, no sé, sandía, por decir alguna cosa, ¿no? Y no aceptan alimentos, entonces, o diferentes, más bien, no, lo que no aceptan es como una variedad, ¿no? De alimentos. No en todos pasa, pero sí es algo bastante frecuente. Muchas veces también tienen que tener un apoyo los papás en las familias para que acepten este tipo de alimentos, ¿no? Que sean diferentes, una terapia de alimentación. Sí, y entonces esto es importante porque cuando no saben qué hacer y siempre comen lo mismo, entonces pueden llegar a tener consecuencias en su salud por desnutrición, ¿no? Precisamente por esta condición. También vamos a ver que van a tener como un juego inapropiado porque pues como hay una dificultad para ponerle el significado convencional a los objetos, entonces lo utilizan como a ellos les gusta, como les cause placer. Puede ser que tengan hiperactividad, ¿sí? O sea, que no puedan controlar sus movimientos, que estén así como unos motorcitos o que sean demasiado pasivos. Por tanto, también pueden presentar conductas que parecen inapropiadas al contexto, ¿sí? Como el llanto o la risa. También van a tener fijación con algunos objetos. En este ejemplo se mira como el cinturón, ¿no? Pero puede ser las marcas de los carros, pueden ser las marcas de los celulares o los celulares, o puede ser computadora, una ropa, zapatos, cualquier cosa, y pues no va a haber este filtro de lo social, ¿no? De que si es un desconocido no lo puedes tocar y este tipo de cosas, ¿no? Ellos ven el objeto y simplemente o lo quieren tocar o empiezan a hacer preguntas acerca de eso. ¿Sí? Y también es muy marcado, muchas veces hay una ausencia de contacto visual. Y es muy importante porque si para aprender necesitamos poner atención y uno de los requisitos para poner atención es tener la mirada en el objeto o en la persona, pues esto va a ser complicado, ¿no? Por el contacto visual o el contacto ocular, como se menciona acá. Ahora, además de estas conductas que podemos observar normalmente, ¿sí? Estas otras que están aquí de un lado no son menos importantes porque como consecuencia de estos comportamientos, la mayoría de las veces van a haber problemas en el aprendizaje, muchas veces son como tienen problemas con planear sus propios movimientos, entonces parecía que hay una torpeza motora, ¿verdad? Muchas veces también van a presentar trastornos del sueño y por tanto al presentar insomnio, pues van a estar muchas veces hipersensibles o irritables,
y no van a estar como disponibles al aprendizaje, ¿no? Entonces, como ven, es algo pues bastante complejo en donde el tratamiento o el abordaje pues tiene que ser desde diferentes áreas y ámbitos, ¿no? Otra de los trastornos muy frecuentes que vemos actualmente en los niños es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad e impulsividad. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, pues básicamente lo que vamos a observar en este tipo de personas es que son muy distraídas, como que están en su mundo, o sea, se distraen con sus pensamientos. Puede ser que también utilizan los objetos de una forma que no es su función porque están como en su juego, les cuesta trabajo controlar sus movimientos corporales, ¿sí? Son como unos motorcitos que no se apagan. Entonces, en un grupo, por ejemplo, en un salón de clase, pues son niños que van a estar disrumpiendo constantemente y muchas veces este tipo de niños son etiquetados, ¿no? Niños o adolescentes en ambientes escolares, ¿sí? Y por consecuencia, si no presta atención, si no está concentrado haciendo una actividad y demás, cuando se enfrenta a retos académicos, pues hay mucha frustración, ¿no? Porque además hay como una dificultad para interpretar, ¿no? Pues lo que va leyendo, porque no se puede poner atención, ¿sí? Y además esta parte de la impulsividad muchas veces genera que las relaciones con sus iguales o con los adultos pues sea difícil, porque, por ejemplo, en esta imagen puede ser que al niño, o sea, vi un compañero que tenía un juguete, a él le llamó la atención y simplemente, ay, préstamelo, y ya lo está agarrando, ¿no? No le han dado permiso y ya lo agarró. Eso pasa muy frecuentemente con este tipo de niños que me lo prestas o me invitas y ya agarró la galleta que quería pedir, ¿no? Ya se la comió. No hay un no, porque hay una dificultad en este aspecto, ¿no? Y una de las cosas que se ha descubierto es que muchas veces lo que faltan son como una comunicación entre las diferentes áreas del cerebro, que ya vimos que cada una tiene ciertas funciones. Ahora, por ejemplo, las personas que presentan el trastorno de TDAH o de déficit de atención o hiperactividad, esta imagen que se mira acá es otra subdivisión que tiene para su estudio el cerebro, ¿no? Entonces, el cuerpo calloso es la estructura que une ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y que también tiene que ver con esta función de tomar decisiones, ¿sí? Y de saber qué es adecuado y qué no es adecuado en ciertas circunstancias, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. También la corteza cerebral, que es esta parte, digamos, más superficial, pero que también es la última en desarrollarse en el cerebro, vemos que tarda un poco más que en los niños regulares o en las personas regulares en desarrollarse. Y bueno, o sea, esto tiene que ver con esa como impulsividad, ¿no? Una de las estrategias que funcionan o que se utilizan con mucha frecuencia es esta del semáforo, ¿no? En donde les ayudas a los niños a de que si están teniendo alguna dificultad, pues parar, pensar y después hacer una acción o buscar una solución. Y aunque se ve bastante sencillo, la verdad es que lo lleguen a integrar, o sea, hasta como persona adulta, o sea, tú detenerte y a ver, ¿qué hago? Es un poco complicado, o sea, sí hay que hacerlo de una forma muy constante, ¿no? Esta otra estructura del cerebro que se llama putamen tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria y con el movimiento, con ese control de la hipermotricidad, ¿no? O hiperactividad, como se le menciona. El núcleo accumbens está involucrado con el estado de ánimo, con la motivación. Este tiene que ver como con el ciclo de recompensa, ¿no?
Sí, con la motivación de algo que me da placer, ¿sí? Con eso tiene que ver. Y la amígdala, que es esta otra parte en el cerebro, ¿sí? Tiene que ver con priorizar las tareas, un control emocional. O sea, este tiene que ver como con el control de la frustración y el poder organizar ciertas tareas, ¿no? Muchas veces, por poner un ejemplo en la vida cotidiana de alguien, si le dices al niño, ¿no? Por ejemplo, pues ve a mi cuarto o ve al cuarto de tu hermano y me traes la cartera azul que está en el segundo cajón junto a la cama. Entonces, esta instrucción, como tiene muchos pasos, lo más seguro es que una vez que suba, va a decir, ¿qué iba yo a traer? O sea, olvida también como lo que tiene que hacer. O si le dejas varias tareas para hacer, es algo bastante difícil de realizar, ¿no? O sea, no saben por dónde empezar porque les cuesta esa organización, ¿sí? Y que eso también tiene que ver con las funciones ejecutivas. El hipocampo es otra estructura del cerebro que esta va a estar más relacionada con lo que es una memoria de generar los recuerdos y recuperación de los recuerdos a largo plazo, y también tiene que ver con la memoria funcional o la memoria de trabajo, que es una memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que va sucediendo es que se ha observado en diferentes estudios que hay como una falta de comunicación entre las diferentes partes del cerebro, como una falta de coordinación en ambos casos. Entonces, también se ha observado que hay un efecto que se llama plasticidad cerebral, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, para reestructurarse, para repararse, ¿sí? De lesiones o trastornos, como se menciona acá, ¿sí? Y lo que va a hacer, aquí dice desarrollo de redes neuronales. O sea, yo puse estas imágenes haciendo como una comparación, o sea, es como estar formando caminos, ¿sí? Como tendiendo puentes o formando caminos. Entonces, como se miran estas figuras, pues primero hay como diferentes cosas que se necesitan, como conocer dónde va a iniciar y dónde va a terminar el camino, ¿no? Cómo es la topografía, ¿no? Vamos a ver que necesitamos maquinaria pesada, ¿no? Camiones así muy grandes, ingenieros, arquitectos, personas de planeación, personas que ven los recursos, ¿verdad? Se necesita también materiales, porque si no tienen este tipo de materiales que sirven para planar, digamos, o como queda la carretera, pues no se van a poder realizar estas carreteras. Entonces, todos tienen una función importante, y para que se pueda realizar algo con éxito o la construcción de estas carreteras, tienen que juntarse con todos, ¿no? Entonces, ya en esta imagen se mira más, estas son como unas fotografías de imágenes de cómo se van haciendo esas redes neuronales, que son como, lo que se crean son extensiones o comunicaciones, más comunicaciones entre las mismas neuronas, ¿sí? Estos hilitos que se ven acá, pues pueden ser axones y dendritas, y que al alargarse van generando mayor comunicación con otras áreas, con otras células que estén cercanas o no tan cercanas, ¿sí? Entonces lo que va a favorecer es esa comunicación entre las diferentes partes del cerebro, que cada una, como vimos, tiene ciertas funciones, ¿sí? Y que muchas veces para procesar una información, generar un aprendizaje o recuperar la información que aprendimos anteriormente, pues se necesita de esta integración, ¿sí? Entonces,
¿cuáles van a ser los materiales? O sea, podemos tener los mejores ingenieros, los mejores planificadores, pero si nosotros no tenemos los materiales para hacer esas carreteras, pues no se van a poder hacer. Entonces, aquí vamos a hablar más bien de estos materiales que necesitamos para hacer las carreteras, que van a ser los micronutrientes. Entonces, el Ganoderma lucidum, para las personas que pues no hayan escuchado antes sobre este complemento alimenticio, pues es un hongo que se ha utilizado en la medicina tradicional china desde hace más de 4.000 años, que tiene propiedades benéficas para la salud y que actualmente ya podemos contar con muchas investigaciones científicas que están publicadas en diferentes plataformas como PubMed, ProCan, ScienceDirect, y bueno, estas que se mencionan y las que no conozco, ¿no? Tiene más de 200 fitonutrientes, 150 antioxidantes. Esto se ha descubierto por las investigaciones que se han realizado, ¿sí? Actúa como un coadyuvante en el caso de que muchas veces las personas que tienen TEA o que tienen TDAH toman tratamientos farmacológicos, entonces no choca, digamos así, con los tratamientos, sino al contrario, ayudan a que estos funcionen de la mejor manera, porque los tratamientos farmacológicos van a actuar como en esa regulación de neurotransmisores y vamos a ver ahorita en las siguientes láminas cómo los micronutrientes van a ayudar en todos esos procesos cognitivos y bueno, en general. Y por lo tanto, al ser un complemento alimenticio, pues puede tomarse a libre demanda. Esto quiere decir que no hay como una dosis específica para tomarlo, sino es como un alimento que tiene muchísimos nutrientes. Ahora, ¿cuál es la función de los micronutrientes en el desarrollo en el desarrollo neurológico? Todos los micronutrientes que voy a mencionar están contenidos en el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum, como lo mencioné antes, tiene más de 200 fitonutrientes, o sea, no solamente tiene estos que menciono, estos son los que tienen más relación con lo que es el sistema nervioso, pero tiene otros, ¿sí? Nada más quería que quede eso pues bastante claro, ¿verdad? Porque estos micronutrientes nosotros los vamos a adquirir normalmente de nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, también sabemos que muchas veces, y lo mencioné antes, los niños, pues hay ciertos alimentos que no quieren aceptar o que cuesta mucho trabajo, sobre todo porque se obtienen de las verduras y de las frutas y demás. Entonces, este suplemento lo que va a ayudar es a garantizar esa ingesta de nutrientes que, por ejemplo, el hierro tiene una función muy importante en la formación de mielina. Y dijimos que la mielina es un recubrimiento que va a proteger a ese nervio que transmite los impulsos nerviosos y que va a hacer que sea más rápido. También tiene que ver con la fijación del oxígeno, en llevar el oxígeno a las células, ¿sí? Por lo tanto, es de los micronutrientes muy importantes que necesitamos tener en nuestra ingesta diaria. El calcio tiene un papel muy importante en lo que es la transmisión de los impulsos nerviosos y también en la formación de las células del sistema nervioso. O sea, lo ideal es que si una persona, una mujer quiere embarazarse o está pensando en embarazarse, lo ideal es que de hecho empezar a tomar los suplementos, empezar a suplementarse antes del embarazo, porque micronutrientes como el zinc, por ejemplo, que tienen que ver con esta expresión génica, con esta formación adecuada, replicación de material genético, o sea, aquí está, este es el ADN y el ARN, esta es la base en donde se genera la información de una célula a la otra célula y así sucesivamente. Sí tiene que ver con la multiplicación o la división celular, tanto de células del cuerpo como las células sexuales. O sea que si nosotros pensamos desde la prevención,
si nosotros garantizamos en la nutrición como mujeres, antes del embarazo, estos micronutrientes como el zinc, vamos a prevenir o vamos a disminuir en una cantidad muy importante la probabilidad de que tengamos un niño con alguna con una alteración de tipo de tipo genética, ¿sí? Porque como vemos también ayuda a la formación del embrión, ¿sí? Y aunque acá estamos hablando como ya de las bases de replicación de ADN y de ARN, pues nosotros sabemos que las células tienen cierto ciclo de vida en donde siempre nosotros estamos renovando, digamos, las células. Entonces, eso también ayuda a prevenir que las células vayan teniendo errores en esa replicación. ¿Sí me explico? Entonces, este elemento es súper, súper importante que siempre esté presente en nuestra dieta, ¿sí? La colina, por ejemplo, es otro micronutriente que va a ayudar a la diferenciación de las células cuando se están formando, cuáles van a ser neuronas, cuáles van a ser microglias, ¿sí? Y las funciones diferentes, ¿no? También tiene que ver con esta replicación, más bien con la formación del ADN, tiene que ver con el metabolismo de la vitamina B6 y la vitamina B12. Y también es un precursor de la acetilcolina, que habíamos dicho que es un neurotransmisor muy importante, ¿sí? Para diferentes cuestiones como la atención y el aprendizaje. También tiene que ver con el correcto desarrollo del tubo neural, ¿sí? Con el cierre, previene melengocele, ¿sí? O espina bífida. El yodo es un micronutriente que va a ayudar a que funcione de una manera adecuada la tiroides. Se ha visto que en las primeras etapas de un niño recién nacido, si hay alguna alteración en este nivel, pues es muy probable que desarrolle discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces es muy importante este micronutriente, como dijimos, desde antes del embarazo, porque tiene que ver con esta formación, ¿sí? Diferenciación de las células del cerebro, pero también después va a ayudar a que la glándula tiroides funcione de una manera adecuada, ¿sí? Y también va a actuar en gran medida en esta parte del cerebro que se ve en amarillo, naranja y morado, que como vimos en la lámina del TDAH, hay muchas funciones que se dan a nivel de esa zona amarilla, ¿no? El magnesio va a ayudar a esa regulación de los estados emocionales y por lo tanto también va a favorecer las relaciones sociales, ¿sí? La vitamina A, vuelvo a enfatizar, todos esos micronutrientes se encuentran en el ganoderma lúcido. La vitamina A, miren cuántas funciones tiene, o sea, la expresión génica, que la expresión génica, como les decía, es cuando se lee, por decir de alguna manera, lo que dice todo este código genético y va sintetizando, ya una vez que se lee, sintetiza aminoácidos. Y estos aminoácidos, cuando se juntan de una forma determinada, forman proteínas, ¿no? Y dependiendo de cuáles sean los aminoácidos y en qué forma se unan, es la proteína que van a formar, perdón. Y las proteínas, pues, sirven para formar nuestros músculos, por ejemplo, por hablarlo más grueso, ¿no? Pero pues también intervienen también actúan como enzimas y actúan en diferentes reacciones. Entonces, esto es muy, muy importante. También la vitamina A va a actuar en esa diferenciación celular, va a ayudar a dar en estas primeras etapas en donde se desarrolla el tubo neural,
va a tener funciones muy importantes en el aprendizaje, en la memoria, en esa construcción, como les mencionaba, de las redes neuronales. Va a ayudar a mejorar el sueño, a la atención. Se ha visto que los niños con autismo mejoran su atención y el lenguaje. Van a favorecer esta función de la visión, y esta lámina que menciona la apoptosis se refiere a que todas nuestras células, como les mencionaba, están programadas para tener cierto ciclo de vida y luego morir. Y se deben de morir, porque si no se mueren esas células, lo que va a pasar es que van a seguir funcionando, pero de una forma incorrecta, y se van a seguir multiplicando, pero de una forma incorrecta. Y entonces lo que va a pasar es que se van a empezar a formar tumores o incluso cáncer, ¿sí? Entonces esta función es muy, muy importante. Por eso está representada así como una célula que se suicida, ¿no? Es esa la apoptosis. Es muy importante que se dé, porque es lo natural. La vitamina B1, la tiamina, y ya vamos entrando como a las vitaminas del grupo B, que creo que es algo muy, muy popular, que sabemos que la vitamina B ayuda al sistema nervioso, ¿no? Pero como que no siempre tenemos muy claro específicamente cómo es que ayuda al sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, esta vitamina B1 o tiamina va a ayudar a la captación de la glucosa. La glucosa es como la gasolina de las células, ¿no? Es donde van a obtener la energía para elaborar las funciones y generar impulsos nerviosos. Entonces es muy importante esta función. También van a ayudar a esta formación o buen funcionamiento del cerebro, y van a mejorar el lenguaje, va a favorecer estas partes de donde se produce el lenguaje. La vitamina B6 o piridoxina, perdón, va a ayudar también a esa captación de la glucosa, va a ayudar a la síntesis o a la formación, digamos, de neurotransmisores como son la GABA, o el ácido aminobutírico, que es el de la relajación o el antiestrés, la dopamina, que tiene que ver con el placer, la serotonina, ¿sí? Que también es la de la felicidad, habíamos mencionado, y la noradrenalina, que ayudan para el aprendizaje. Entonces, como les mencionaba, incluso los medicamentos que se dan para mejorar como la atención o disminuir las conductas de hiperactividad e impulsividad y todo, van a actuar a este nivel de neurotransmisores. Entonces, si tenemos estos materiales, que son los micronutrientes, pues va a favorecer que estos neurotransmisores pues se vayan sintetizando o regulando y liberando de una forma adecuada. ¿Sí? También esta piridoxina va a ayudar a esta expresión génica que ya me habían mencionado, y se ha visto que ayuda a mejorar el lenguaje, el contacto visual, y ayuda a disminuir las conductas en personas con autismo, ayuda a disminuir las conductas de autoestimulación. O sea, cuando los niños empiezan a sacudir mucho las manos o a mecerse o a hacer como ruiditos, así, eso es porque hay como cierta desintegración de su propio cuerpo, como que no se sienten, entonces necesitan estarse estimulando o golpeándose, a veces pasa, ¿no? Que necesitan hacer ese tipo de conductas. Entonces, esta piridoxina pues ayuda a mejorar estas conductas. El ácido fólico, por su parte, este es muy típico cuando las mujeres se acaban de embarazar y dicen, voy a empezar a tomar ácido fólico. Bueno, les comento, debe ser antes, de hecho. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la formación del embrión o del bebé, ¿no? En sus muy primeras etapas. Tiene que ver también con esta formación de material genético, ¿sí? El material genético está en
todas nuestras células, en todas. También va a ayudar a sintetizar o a formar aminoácidos y va a servir como un cofactor de enzimas que, digamos, transcriben o regulan los neurotransmisores, como que leen qué es lo que, el mensaje del neurotransmisor, por decirlo de alguna forma, ¿no? La vitamina B12 o cobalamina, ¿sí? Está presente en la formación de la mielina, que ya habíamos dicho, es el recubrimiento de los axones para transmitir los impulsos nerviosos, y también en la síntesis de neurotransmisores, y va a ayudar a los aspectos del lenguaje, que habíamos comentado que muchas veces una de las características en los niños con TEA o las personas con TEA es esta parte del lenguaje, ¿no? De utilizar el lenguaje de una manera adecuada y con una intención. La vitamina C o el ácido ascórbico va a tener un papel muy importante también en esta diferenciación celular en el cerebro, y esto como un importante antioxidante específicamente en el cerebro, ¿sí? Este es muy importante porque cuando no se da esa desintoxicación, digamos, y aumentan como los radicales libres, empiezan a haber alteraciones en diferentes funciones cerebrales, cognitivas y de organización en diferentes áreas, ¿sí? Entonces es bien importante esta función antioxidante de la vitamina C. También tiene que ver con el metabolismo del ácido fólico, con la absorción de hierro y con la formación de la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿sí? Que está muy implicado, como decíamos, en ambos casos, tanto como del TEA como en el trastorno de TDAH, ¿sí? Entonces, muy importante su ingesta, garantizar estos micronutrientes. La vitamina D va a tener una importante función en el crecimiento de las células del sistema nervioso y en la absorción de calcio, que habíamos comentado que tiene una gran importancia en la transmisión de impulsos nerviosos. La vitamina E va a ayudar a la formación de las membranas celulares. Las membranas son lo que va a recubrir o a delimitar cada célula, ¿sí? Entonces es muy importante. Ayuda también a la formación e integración del sistema nervioso y a la oxidación de lípidos. Ahora, es muy importante, como les había mencionado, todos esos micronutrientes se van a encontrar o los vamos a obtener de nuestra dieta. Ahora, como no siempre podemos obtener todos estos micronutrientes de nuestra dieta, por eso es que se hace importante el consumo de un complemento, ¿no? Para ayudar a favorecer todo esto. A las personas de nuestra familia o las personas conocidas, niños o adultos con estos diagnósticos, ¿cómo los vamos a ayudar? Como les había comentado, al ser como multifactorial, pues el abordaje también es como interdisciplinario, ¿no? Entonces va a ayudar que tengan una terapia, puede ser emocional, puede ser de aprendizaje, o sea, las terapias ayudan muchísimo, o sea, estas son las partes como los ingenieros de los caminos, ¿verdad? Estos son los recursos, o sea, por ejemplo, esta es una estrategia que se utiliza mucho para ayudarles a tener una guía de lo que van a hacer. Es una forma de anticipar qué es lo que se espera de ellos y cómo deben de hacer sus actividades. O sea, dijimos que van a tener como complicaciones para priorizar qué va antes y qué va después en una tarea, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias en donde les dices, bueno, pues primero vas a comer y luego, o sea, primero van a hacer esta sopa y después vas a tener y lo otro, las salchichas y después las papas y después tu pera. O sea, esto de qué es lo que les espera les ayuda mucho a organizarse, de qué es lo que tienen que hacer y aceptar de una mejor manera las tareas o los retos, ¿no?
Muchas veces se va a necesitar de apoyos en la escuela, en donde algunos contenidos se van a tener que adaptar en cantidad, en calidad, en diferentes aspectos, ¿no? Esto dependiendo de las necesidades específicas de cada niño, ¿sí? Y como les había dicho, todo esto le va a ayudar de alguna forma, pero para hacer realmente una carretera integral, los materiales, ¿sí? O la materia prima los vamos a obtener de la alimentación, ¿sí? Entonces, por eso mencionamos aquí la importancia del complemento como es el Ganoderma lucidum. Y por supuesto, todo esto se va a favorecer a través del apoyo que tenga también la familia, ¿no? Porque pues es el núcleo de sus relaciones, es lo primero, ¿no? Y lo más primordial en toda persona o niño, ¿sí? En su desarrollo. Ahora, como mencionaba la lámina anterior, aquí se ve que es un chocolate, ¿no? Porque ¿cómo vamos a obtener los beneficios que habíamos mencionado del Ganoderma? Bueno, pues el vehículo, la forma en que se toma es a través de una bebida en forma de un chocolate, que tampoco se puso ahí de casualidad. O sea, vemos que el chocolate por sí mismo también tiene beneficios en cuanto a memoria, mejorar el sueño, que también tiene vitaminas como la vitamina A, C y E, que se mencionan aquí abajito, y que tienen, pues por el efecto de las mismas vitaminas, esta acción antioxidante, ¿sí? Por ejemplo. Y en esta presentación que nosotros estamos exponiendo, ¿no? El Gano Chocolate, en este caso, específicamente tiene mayor cantidad del hongo Ganoderma, pero en una etapa más temprana de su vida que se denomina Excellium. Entonces, otro de los micronutrientes o de los nutrientes que tiene este hongo en esta etapa es el germanio orgánico. El germanio orgánico es una sustancia muy importante que va a ayudar a mejorar, por ejemplo, la oxigenación en las células y en esta va a actuar como un antioxidante también en el cerebro, ¿sí? Entonces es algo muy, muy importante este elemento. Los omegas que hemos visto en diferentes anuncios en las leches, por ejemplo, que mencionan en los anuncios en la televisión y que los omegas, o sea, ahora se ha como puesto un poco de moda, ¿no? Mencionar los omegas. Estos se refieren, o sea, o los beneficios o la importancia que tienen es porque forman parte también de las membranas celulares, van a ayudar a también un buen funcionamiento en el sistema cardiovascular, como se mira acá, también ayudan a este buen funcionamiento de las células neuronales, ¿sí? Tanto las neuronas como las microglias. También ayudan a fortalecer el sistema respiratorio, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. O sea, es una forma integral, ¿sí? No solamente tiene beneficios como en el sistema nervioso, sino en otros sistemas del cuerpo también. El Excellium también tiene aminoácidos. Los aminoácidos, como les había comentado, son como los pequeños eslaboncitos que cuando se van juntando van a ir formando proteínas, ¿sí? Entonces van a ayudar a funciones de aprendizaje, ¿sí? A mejorar esta parte de las relaciones sociales y a la formación de neurotransmisores como la GABA, la dopamina, la serotonina, ¿sí? Que ya vimos todas las funciones que tienen para favorecer un buen desarrollo en general, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este complemento de Ganoderma lucidum puesto en este chocolate que se llama Gano Chocolate? Que al tomarlo, o sea, en una sola bebida vamos a estar garantizando la nutrición y que nuestros niños o las personas que queremos pues tengan
o tengamos pues también nosotros mismos toda esa materia prima para poder formar esos caminos que van a comunicar las diferentes áreas del cerebro para su adecuado funcionamiento. Ahora, me gustaría compartirles que esta presentación nació también de que en nuestra experiencia o en mi experiencia personal, primero vimos los resultados que tenía el consumo de este complemento. Lo vi tanto en un niño que yo le daba terapia y bueno, ya su mami me autorizó compartirles esta experiencia. Yo llevaba 6 años dándole terapia a este niño de lenguaje y de desarrollo de habilidades, ¿no? También para la vida práctica. Incluso le habían hecho una valoración neuropsicológica y nos habían dicho los resultados que él no iba a poder leer y escribir. Y aún así, no, pues dentro de las recomendaciones empezamos a trabajar como ciertas cosas como conciencia fonológica, y, bueno, diferentes aspectos que nos dijeron, bueno, pues no le va a perjudicar que lo trabajes, ¿no? Después de 3 meses de que el niño estuvo consumiendo este producto, por primera vez en 6 años, él tuvo este lenguaje espontáneo, con contacto visual, con intención comunicativa. Él normalmente siempre hablaba de la lluvia, tenía una obsesión con que va a llover, está nublado, no sé qué, y la paloma, y todo era lo mismo, ¿no? Independientemente de las circunstancias, él siempre era el mismo discurso. Y entonces, una vez lo van a buscar, un viernes en la noche, y se voltea y dice, adiós, nos vemos el lunes. O sea, y en una frase tan pequeña, tan corta, pero que, wow, de verdad fue una emoción bien bonita el poder escuchar por primera vez que se volteó para mirarme, para decirme algo totalmente congruente con la... con la conciencia temporal de que hasta el lunes, porque era viernes, me explico, o sea, tantas cosas que nosotros hacemos de una forma tan normal que no les damos o sea, no dimensionamos toda la complejidad que implica, ¿no? Entonces, tengo también un sobrino con diagnóstico de TDAH y que se le dificultaba obviamente pues todas esas cuestiones de atención y de la escuela, por tanto, ¿no? Por las cuestiones de atención y concentración, y que también favoreció mucho el que él mejoró mucho la calidad de las tareas, y eso lo notó la maestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que garantizamos cuando nosotros le damos este producto a los niños? Es que tenga una nutrición adecuada, porque para tener todos los micronutrientes que mencioné antes, pues tenemos que tomar una gran variedad de alimentos para tomar esos nutrientes. Y aquí, en un mismo sobre, pues tenemos todo. Y al tenerlo, pues vamos a garantizar también un buen crecimiento y desarrollo. Vamos a mejorar la calidad de sueño de estos niños que ya mencionamos, muchas veces tienen trastornos del sueño, y pues al mejorar esta calidad de sueño, pues también van a tener mejor disponibilidad para el aprendizaje, para planear sus movimientos. O sea, por ejemplo, en esta acción de tocar el piano, pues se necesita coordinación motora, atención auditiva, coordinación motora, ¿verdad? O sea, una serie de funciones cerebrales que si está bien conectado el cerebro va a ser más fácil tener. Como habíamos dicho, la disposición para el aprendizaje, una organización y planeación en los movimientos, mejora el contacto visual, ¿sí? Como habíamos dicho, también esta intención de comunicación pues primero se da generalmente con los adultos, pero que también puede ser posible con sus pares. Entonces, la verdad es muy satisfactorio para mí haberles
podido compartir esta información que ha sido muy valiosa, que he visto cómo ha impactado de una forma tan positiva y tan bonita en personas tan cercanas que quiero mucho y que además también en mi propia persona he tenido muchos beneficios al consumir este complemento por los micronutrientes que mencionamos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Voy a